pero eso tiene sus aristas y de eso vamos a hablar justamente con el licenciado Javier Herrera Escamilla, entre otras cosas, que nos visita aquí en el programa. ¿Cómo está, Javier? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Humberto? Un placer estar aquí nuevamente en Noticias en Flash. Como siempre, con mucho gusto te recibimos. Bueno, pues el asunto está, partamos de esto. Hace algunos días dábamos a conocer que las altas temperaturas en la mayor parte del país, alrededor de un tercio, ha hecho que alrededor de un tercio de las presas más importantes estén a menos de la mitad de su capacidad. De las 195, 66 están abajo del 49% de su capacidad y otras 25 se ubican en el umbral de entre el 50 y el 59% según el Sistema Nacional de Información del Agua, monitoreo de las principales presas de México, que es de la Comisión Nacional del Agua. Ese total de embalses son los que acumulan el 80% del agua de México, de acuerdo con datos actualizados del organismo. Y si ustedes recuerdan, también han dicho que esta temporada de estiaje es más severa que la del año anterior. 2016. ¿Verdad? De las últimas, entonces. Sí. Y eso, pues a veces nos genera complicación para entender por qué sucede lo que sucede acá. Que hay comunidades, por ejemplo, allá en Acajuca, que están bajo el agua. Algunos culpan a los canales de alivio famosos, aquellos que se hicieron ya tiene años. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede, Javier? ¿Qué es lo que ha encontrado usted? Mira, Hugo, es comentar precisamente eso. Bueno, sí hay un déficit de agua, evidentemente, en buena parte, al menos de las presas más grandes del país. Y en esa información que tú acabas de presentar está Angostura, la presa más grande, una de las más grandes de Latinoamérica, que hasta el día de ayer estaba al 47%. Y Malpaso estaba un 64%. Pero qué, como tú dices, ¿qué pasa aquí en Tabasco? ¿Por qué? Pero esto no es nuevo en este año. Sí. Ha pasado en los últimos 6 años. En los primeros meses del año, entre marzo, abril, mayo, y en ocasiones llegamos hasta junio, pero en esos 3 meses que te comenté primero, nos comienzan de repente, vemos que esporádicamente van inundando buena parte de comunidades de la Chontalpa, específicamente en Acajuca y algunas partes de Cunduacán. Con el argumento, fíjate cómo manejan la información, de prepararse para la temporada de lluvias, para el almacenamiento, por la capacidad de las presas. Y en la mayoría de las veces se toma y escuchamos la referencia de 2 presas que están al 96, al 98%. Esas siempre van a estar en ese porcentaje. Y es Chicoacén y es Peñitas, las 2 presas más pequeñas. Esas no son de almacenamiento, son exclusivamente de generación de energía eléctrica. Las 2 presas grandes que pueden almacenar grandes cantidades, por ser algo, Angostura tiene una capacidad máxima de 19,000 millones de metros cúbicos y Malpaso más de 12,000 millones de metros cúbicos. Entonces, escuchamos que de repente nos dicen, no, sí, es que nos estamos preparando, y con esa justificación le aumentan a la turbinación, inundan algunas comunidades. Aquí la responsabilidad, la operación de todo el sistema de presas del Alto Grijalva, de estas 4 presas, es la Comisión Federal de Electricidad. Y entonces, son decisiones que toman en el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Y nos lo anuncian también en el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional. Es un comité ampliado. Para entrar en detalle, ¿qué es el Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional? ¿Cuándo se crea este comité? Este comité se formaliza el 22 de agosto de 2002. ¿Y sabes por qué se crea este comité? Por todos los reclamos que se hicieron en aquella primera inundación que vimos, en la inundación que vimos a finales del siglo pasado, en 1999, ¿te has de acordar? Reciente, diríamos, ¿no? Sí, de la época primera reciente. De la época reciente. Esa en la que nos amanecimos por ahí en septiembre con el agua a las rodillas, que recordemos cómo se fue el Campestre, buena parte del Carrizal, todo esto.
Entonces se crea este comité, pero te voy a leer los antecedentes. Sí. Una parte de estos antecedentes, y dice que el sistema hidroeléctrico Grijalva está constituido por las presas Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñitas. En los últimos años su operación se ha tornado difícil debido a los cambios climatológicos globales y sus repercusiones correspondientes a una mayor cantidad de habitantes que se han asentado en sus riberas. Fíjate, desde ahí ya se hablaba de estos cambios climatológicos. Y luego nos dice, de acuerdo a los artículos 78 y 122 de la Ley de Aguas Nacionales, así como el 123 del reglamento de la misma, la Comisión Nacional del Agua es la autoridad responsable de la administración de recursos hidráulicos y la Comisión Federal de Electricidad es la encargada de operar las obras hidroeléctricas. Lo antes comentado, fíjate, este párrafo, lo antes comentado, fíjate, exige que la decisión del manejo de operación tome en cuenta los intereses de aguas abajo, para evitar en el corto plazo un proceso de deterioro de la imagen institucional de la Comisión Nacional del Agua como la Comisión Federal de Electricidad y con ello eliminar la posibilidad de enfrentar largos y costosos juicios con la sociedad tabasqueña. Increíble que se cree un organismo para cuidar la imagen de las instituciones, de los daños que producen a la población, ¿sí? Sí. Para mejorar, cuidar el deterioro de la imagen de esta institución. Y aquí, bueno, ya nos dice que el sistema hidroeléctrico Grijalva es administrado y operado por la Comisión Federal de Electricidad. Es el principal sistema de infraestructura hidráulica en la región para la regulación de avenidas. Bueno, este comité, te digo, se crea a raíz de esa inundación de 1999 y quedó integrada por un presidente que es el gerente regional de la frontera sur, un vicepresidente, que lo abarca, un gerente estatal en Tabasco. En este caso el presidente... Pero hablamos de la CFE ahí. No, del comité. Esta es la creación del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas. Y entonces el sector. El sector ¿quiénes lo conformaban? Al presidente? Originalmente, bueno, eso se conformó, o sea, se eligió antes de esto, que no existía el comité, entonces nomás estaba un comité de operación de obras hidráulicas, y ahí participaba la Comisión Federal de Electricidad, la Conagua, pero no tenían injerencia, representación en los gobiernos de los estados de Chiapas y de Tabasco, que ahorita sí la tienen, está Protección Civil, está hasta la Sedena y otros organismos. ¿Tabasco tiene qué, 2 asientos? Tabasco tiene, bueno, generalmente era el de obras públicas, el que representaba a Tabasco, él y un asesor, y en algunos casos, cuando aquellos años críticos de las inundaciones, hasta el propio gobernador o el secretario de gobierno participaron en esas reuniones. Ahora yo pregunto, Javier, ¿y esto ha beneficiado a Tabasco tener estos lugares en el comité técnico? Pues mira, fue muy importante la participación, la inclusión de todos estos organismos, de todas estas dependencias en el manejo de las crisis. Esas crisis, la crisis que vivimos en el 2007 y luego otra también muy fuerte, yo creo que todavía incluso un poquito más, la de 2010. Desde el 2007, por ahí del mes de octubre incluso, ya las dos presas, Malpaso y Angostura, superaron el 100% de su capacidad, la capacidad del NAMO. Y luego también en el 2010 hubo una presa que llegó a superar el 110%, entonces no podíamos, ¿cómo entender que una presa estuviera al 105, al 110%, por decir algo? Y es que ahí es donde, bueno, ya identificamos los niveles. Ahí existe el nivel de altura mínima, el nivel de altura máximo ordinario, o sea, el NAMINO, el NAMO, y luego viene el nivel de altura máximo extraordinario. Entonces, entre el nivel mínimo y el nivel del NAMO es la capacidad útil, el almacenamiento útil que tiene la presa. Pero cuando rebasa el NAMO, cuando está entre el NAMO y el NAME, el extraordinario, es cuando ya rebasó el 100%. Y eso se vivió una crisis muy fuerte en el 2010,
con la presa La Angostura, la más grande. El propio director de la Comisión Federal de Electricidad, Elías Ayub, declaró, ya una vez que se superó toda esa situación, que había sido el momento más crítico de su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te voy a comentar algo que sucedió en esa ocasión y yo, bueno, nos pudimos enterar, aquí lo dimos a conocer en los espacios de la BT, es las versiones estenográficas de las reuniones que realizaba el Comité Técnico de Operación de las Obras Hidráulicas. Y es que ahí declara el representante de Comisión Federal de Electricidad, se dirige al gobernador en ese tiempo, Andrés Granier, y le dice: le quiero decir, señor gobernador, que los vertedores de Angostura nunca se han abierto, ni en su construcción fueron probadas. ¿Sí? Y entonces, de tal tamaño era la crisis. No sabían si los podían abrir, iba a ser la primera vez. No sabían cómo iban a funcionar. Y no sabían si a lo mejor una vez abiertos no los pudieran cerrar. Y entonces se trajo un equipo multidisciplinario entre holandeses, creo que alemanes y eso, porque eso me lo respondió a mí la Comisión Federal de Electricidad después de una solicitud, y lo lograron hacer. Afortunadamente Malpaso tenía capacidad para recibir, sí, todavía alguna cantidad de agua, y se pudo hacer. Y entonces tú has de recordar que hubo extracciones, por decir algo, que superaron incluso los 2,000 metros cúbicos por segundo por Peñitas. Pasábamos de los 1,000, cuando sí, la extracción regular antes de las inundaciones del 2007 eran de 400 metros cúbicos por segundo, entonces luego llegamos a una normalidad, entre comillas, durante esos años, de 2007 a 2011 y todavía 2012, a superar los 900, los 1,000, en el 2010, a finales del 2010 y todavía parte de 2011, superar cifras de los 1,500, sí, hasta los 1,800, hasta los 2,000 metros cúbicos por segundo. Yo quisiera, por decir algo, que nos imagináramos que ahorita nomás le abren arriba de los 900 metros cúbicos por segundo, y las condiciones en las que está la Chontalpa. Desde luego no existía la compuerta del Macayo. ¿Has revisado la Chontalpa últimamente? Lo hemos visto, bueno, las imágenes de la gente en el agua. Bueno, vamos a platicar de eso al volver de la pausa. Claro. Son las 2:16. En Seracom contamos con médicos especialistas los